Bien, buenas tardes. Un saludo a todos. Un placer saludar a todos los participantes en esta segunda cumbre iberoamericana en ciencias aplicadas al deporte y la cultura física. Infelizmente no pudimos acompañarlos de manera presencial por cuestiones logísticas, pero gracias a la magia de la tecnología vamos a estar compartiendo la temática que iba a dar la apertura a este foro que tiene que ver con el futuro de la educación y la cultura física post pandemia. Un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos, toda vez que la pandemia nos movió las maneras de pensar, de concebir nuestras formas de hacer. Creo que nos impuso grandes desafíos a todas las ramas del saber y a todos los cientistas sociales, cuestiones en que a la educación y particularmente a la cultura física no le son ajenas. Eso hace que desde nuestra posición personal y que hemos plasmado en el ensayo y ahora en esta presentación, intentemos compartir con ustedes de manera muy breve algunos de los aprendizajes que nos dejó esta pandemia y las buenas prácticas que se pudieron generar en ese contexto. Eso nos impone ir comprendiendo las oportunidades que nos generó la crisis. Las crisis generan oportunidades y en ese escenario, pues los científicos en la sociedad venían planteándose ya desde hacía mucho tiempo las disyuntivas de ir oxigenando, por llamarlo de alguna manera, los métodos y las formas de hacer, sobre todo en la educación. Eso venía enfrentando también algunas cuestiones de lo que nosotros llamamos la resistencia al cambio y la resistencia a alejarnos de nuestra forma de confort, fundamentalmente porque se tiene sistematizado e instaurado que la forma en que lo hemos venido haciendo a lo largo de la historia, si no da resultados, no hay que cambiarla. Sin embargo, la dinámica de estos nuevos tiempos impone atemperarnos a los momentos. Es muy común escuchar, sobre todo los entrenadores, cuando tienen resultados importantes en determinadas competiciones, una resistencia a ajustarse a las exigencias de la época, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Y se ha acuñado, yo diría, la tristemente célebre frase de que yo siempre lo he hecho así y así he tenido resultados, por tanto no tengo que cambiarlo. Y yo creo que la pandemia nos invita a comprender que más que una opción fue una obligación transitar a eso que veníamos, yo digo que manejando un poco como que coqueteando con eso en el tiempo, porque todavía lo veíamos como una opción. Sin embargo, la llegada de la pandemia nos lo impuso como una necesidad y eso abrió ante los maestros y entrenadores la obligación de atemperarse al momento o dejar de realizar sus actividades cotidianas. ¿Sí? O nos adaptábamos o desaparecía, al menos circunstancialmente, nuestro desempeño, nuestras tareas, nuestras misiones sociales. Por eso resalto acá la idea de que se le planteó a los maestros, entrenadores y técnicos la necesidad de abandonar sus zonas de confort para asumir no solo nuevas maneras de enseñar, sino también nuevas maneras de evaluar, pues nos vimos de repente abocados a asumir la dinámica de la virtualidad y eso nos movió el pensamiento a todos. Por tanto, nos vimos ante la disyuntiva de la contradicción entre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y hablo de la contradicción de la manera más sana posible, y la resistencia al cambio y la dificultad de abandonar
la zona de confort que le es natural a todos los seres humanos. La pandemia en sí nos ubicó en la necesidad obligatoria de reinventar nuestras prácticas. Yo decía anteriormente que veníamos movilizando nuestro pensamiento en función de repensar nuestras concepciones didácticas, nuestras metodologías. En algunos países, en el caso particular de Cuba, de manera mucho más marcada, con serias limitaciones en el orden tecnológico que aún cuando teníamos mucha voluntad nos impedían avanzar más, y es una realidad que todavía no hemos superado. Tenemos muchos sueños, muchos deseos, sin embargo, en el orden, la limitación tecnológica en no pocos casos tiene alto nivel de objetividad y no nos permite hacer todo lo que realmente quisiéramos poder hacer. Pero bueno, en esencia la pandemia nos obligó a cambiar esas concepciones didácticas y nos obligó a un tránsito, a esa educación mixta, entre el e-learning, el m-learning y, como les decía ahorita, la didáctica de la virtualidad. Utilizamos todos los recursos que teníamos a nuestro alcance. Google Drive, nuestros entornos de enseñanza-aprendizaje de las universidades, de las instituciones educativas, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, pero tuvimos que reinventarnos y adaptarnos para poder mantener nuestros procesos de formación y nuestro compromiso fundamental, que es la formación del hombre nuevo, en unas circunstancias que nadie ni siquiera soñó jamás, de aislamiento total, de distanciamiento de unos seres humanos y otros, y la necesidad imperiosa de no detenernos, es decir, de continuar con el entrenamiento deportivo, de continuar con la formación de los profesionales. Y entonces, como decía ahorita, sin ningún tipo de opción, nos vimos abocados a asumir la didáctica de la virtualidad. Y en el caso particular de Cuba hubo que ser muy creativos para poder enfrentar esos desafíos con las limitaciones tecnológicas que, que todo el mundo conoce que tenemos. Sí, decía ahorita yo que había que asumir el reto, el compromiso social que se asume cuando se es educador, cuando se es formador de las nuevas generaciones, y asumir la formación de esos ciudadanos, en este caso de los atletas, no solo comprometidos con sus camisetas y su sociedad, sino comprometidos con el momento histórico, comprometidos con su proceso formativo, tanto como seres humanos como atletas, en el que indiscutiblemente la didáctica de la virtualidad los hace de manera objetiva mucho más responsables y protagonistas de su proceso formativo, porque en un contexto de aislamiento, de distanciamiento físico, de limitación total de movimientos, pues sobre todo gracias a las redes sociales, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, los profesores asumieron algunas tareas como guías, como orientadores, pero indiscutiblemente, y yo creo que es una de las ideas que más vale la pena resaltar, es que ese contexto de pandémico obligó a los estudiantes, a las personas en formación, a convertirse en responsables absolutos de su proceso formativo. Esto a mí generalmente me gusta establecer una relación con una frase de Pablo Freire, porque acá cuando referimos el hecho de la formación de nuestros ciudadanos, no solo comprometidos con sus camisetas, sino con sus sociedades y su momento histórico, es porque no nos podemos desmarcar del hecho que expresaba Pablo Freire cuando decía que todo acto educativo es un acto político. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en el orden de la formación de esos ciudadanos para que sean personas de bien. Tenemos la responsabilidad de dotarlos de conocimiento y de manejo de la información y de los contenidos que devienen en objeto de su aprendizaje para que sean usados fundamentalmente en el bien común. Y yo creo que lo que logramos avanzar
con las maneras que explicaba en el contexto de la COVID, pues en ese sentido, desde mi criterio personal, es una de las batallas que ganamos. Y rescato de nuevo el hecho de que en el contexto de la didáctica de la virtualidad, la responsabilidad fundamental de la formación pasa al atleta, pasa al estudiante en formación, que indiscutiblemente en los actos presenciales, al menos en el caso Cuba, a veces nuestros procesos están permeados de un poco de paternalismo y de mucho amor filial que termina suplantando la necesaria independencia en la construcción del conocimiento de los estudiantes. Los retos para los educadores y entrenadores en ese contexto, que tiene relación con lo que habíamos estado apuntando anteriormente, es transitar del protagonismo del profesor o del entrenador al protagonismo del estudiante. Esto es una cuestión que yo creo que la pandemia nos obligó y nos enseñó que sí era posible y tiene relación con lo que yo apuntaba anteriormente. Eh, Nosotros tenemos que desterrar de una vez y por todas la educación bancaria, que es una educación que en el área de América Latina está muy arraigada porque son prácticas de muchos años, es una herencia histórica que hemos arrastrado en toda la región de América Latina, en unos países con mayor expresión que en otros, pero indiscutiblemente esa expresión del poder, esa organización de subordinación que llevamos al aula, ese rol de los maestros que son los que saben y por consiguiente son los que enseñan, esa tendencia que tenemos a llamar alumnos, independientemente de que sea cualquiera la edad, incluso en la universidad, en no pocos contextos escuchamos hablar de alumnos, cuando en realidad son entes activos que han estado sometidos en sus historias de vida a muchas influencias educativas, sobre todo por los avances que ha tenido la sociedad del conocimiento, e incluso en los más triviales materiales de entretenimiento tienen una alta carga de contenido didáctico y de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, a los maestros, pues a nosotros, a los formadores, nos resulta muy difícil desterrar esa educación bancaria, compartir un escenario, eh, comprendiendo la capacidad transformadora que tiene también nuestro estudiante o nuestro atleta, reconociendo que en su historia de vida vienen también experiencias que pueden enriquecer el acto formativo. Yo creo que es una necesidad imperiosa que además la pandemia ha puesto sobre la mesa de todos, reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto va también para el entrenamiento deportivo, que es un proceso pedagógico, otra de las cuestiones que también a veces es olvidada, que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, un proceso formativo en el que se está educando a un ser humano, eh, es una relación entre componentes personológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, profesor-estudiante, entrenadores, atletas, en el que el sistema de influencias que se genera en el contexto del proceso mismo es bidireccional y se están influyendo y transformando tanto el entrenador a los atletas como los atletas al entrenador. Es decir, están aprendiendo mutuamente, están aprendiendo en el proceso, porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico. Y siempre me gusta llamar la atención en el hecho de que el peor error que pudiera cometer un maestro en estos tiempos, y rescato la idea de la sociedad del conocimiento, rescato la idea de la velocidad, dinamismo con que se genera información que luego es contenido y la velocidad y dinamismo con que ese contenido caduca. Creo que el peor error que pudiera cometer un maestro en estos tiempos, en este siglo XXI y sobre todo después de la pandemia, es querer enseñar a sus alumnos lo que él sabe. Nosotros estamos en una sociedad donde se impone como una necesidad enseñar a aprender, porque lo que nosotros decimos hoy y entregamos hoy como actualizado en un periodo muy corto de tiempo,
ha caducado o ha sido actualizado y por tanto también hay que tener la habilidad profesional para desaprender lo aprendido y poder incorporar nuevas informaciones. Por eso el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso de entrenamiento deportivo, tiene que ser un proceso dinámico en el que el entrenador y atleta estén conscientes de que ambos son entes activos en la construcción del conocimiento, que si bien tienen roles diferentes, eh, son entes activos que están generando influencias de enseñanza y aprendizaje los unos a los otros indistintamente. Y que ninguna situación docente, que ninguna situación del entrenamiento que pueda ser utilizada como potencial para el aprendizaje es igual o se repite una y otra vez de la misma manera. Es decir, lo que hoy se generó de un modo y nos facilitó determinados aprendizajes, determinadas enseñanzas, con otro grupo de atletas, con otro grupo de estudiantes, puede tener otros sentidos, otras dinámicas y generar nuevas interpretaciones, nuevas comprensiones y por consiguiente una nueva construcción de la realidad sobre la base de un mismo objeto. En ese sentido, a los profesores, a los entrenadores, nos corresponde generar espacios de consenso, de diálogo, respetar las individualidades y reconocer en la inteligencia colectiva la mayor fuerza transformadora. En este contexto de pandemia, aun cuando estuvimos separados y aislados unos de otros, se volvió moda el intercambio a través de las redes sociales, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y para arribar a determinadas conclusiones en un equipo de trabajo había que hacerse varias consultas, había que comunicarse varias veces, y yo creo que eso también es una de las grandes enseñanzas que nos deja la pandemia para enfrentar nuestros procesos formativos, nuestros procesos de entrenamiento deportivo. Desde esa perspectiva, eh, apunto hasta los roles del educador, en este caso de los atletas, y al rol del profesor o entrenador. Yo decía hace un minuto, ambos son entes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los atletas participan activamente en su proceso formativo, son responsables de su formación, son responsables de la gestión de la información, sobre todo porque en el contexto de la pandemia, el profesor en su posición de guía, de facilitador, como está expresado en la otra lámina, en no pocas ocasiones, al amparo de esta dinámica de la virtualidad, tuvo que alejarse de la metodología histórica de enseñar desde un contexto áulico, desde un salón de clase o de un área deportiva. Y yo digo que tuvimos que dar en no pocas ocasiones marcadores comunicacionales, algunos ítems o nudos conceptuales que los atletas o estudiantes tuvieron que desarrollar de manera independiente en sus casas. Claro, esto obliga a que el profesor en ese rol de facilitador, de guía, pues perfeccione fundamentalmente las maneras en que va a orientar los contenidos para facilitar que el estudiante o atleta pueda llegar a cumplir los objetivos y alcance a la formación de las habilidades profesionales o de las habilidades y capacidades físicas o deportivas que en determinados contextos de aislamiento tuvo que acometer. Casi a modo de conclusión, yo lo digo sobre la base de lo que pudimos vivenciar en Cuba, porque no renunciamos a ninguna de las convocatorias que se hicieron para participar en eventos deportivos en línea, y yo digo que eso pues es de las más grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia desde el punto de vista de los procesos formativos y de entrenamiento deportivo, y es que, lo sintetizo en esta idea, se pueden alcanzar los objetivos con empeño y voluntad, aun cuando las condiciones materiales para el entrenamiento no sean óptimas. Y esto no es una quimera, no es una visión romántica, esto es una expresión literal de lo que en la práctica hicieron los atletas cubanos, que tuvieron que adaptar espacios de sus viviendas, sus patios, sus corredores, sus salas de sus casas,
para mantener la forma física y poder representar a su país, para poder enfrentar determinados desafíos, y vuelvo y repito, de convocatorias en líneas que se hicieron durante el periodo pandémico. En el caso cubano, nosotros hemos estado siempre acostumbrados a hacer mucho con muy poco, y los que conocen el movimiento deportivo cubano y los que han tenido la oportunidad de visitar Cuba saben que así es, que lo que hacemos, lo que logramos desde el punto de vista del resultado deportivo, tiene mucho de empeño, mucho de voluntad, mucho de coraje y mucho de cubanía, y no tanto así de condiciones materiales, de grandes instalaciones ni lujosas instalaciones deportivas. Por eso digo, no es una expresión romántica apuntar que se pueden alcanzar objetivos muy grandes con empeño y voluntad, aun cuando las condiciones materiales para el entrenamiento deportivo no sean las más óptimas. Y en segundo lugar, se pueden recrear las condiciones de entrenamiento hasta en circunstancias de aislamiento, porque voluntad y motivaciones son mucho más decisivos que los aseguramientos logísticos y materiales. Esta idea está muy relacionada con la anterior, y yo creo que resumen en lo fundamental lo que aconteció en nuestro país, resumen lo que logramos hacer en condiciones de aislamiento y distanciamiento físico, y que de manera muy eh, desinteresada compartimos con ustedes en los marcos de esta segunda cumbre, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que por lo menos les pueda servir a algunos en las ideas que hemos compartido. Y para cerrar, pues creo que el futuro de la educación y la cultura física está asegurado si las lecciones de este presente pospandémico no son olvidadas como el pasado. Muchas gracias. Un placer una vez más haber compartido con ustedes esta cumbre, y los saludo desde Cuba.